¿Y qué? ¿Qué tan acelerado está? ¿Qué tan acelerado está? Cuando nosotros decimos a plena carga, es que tenemos el acelerador a fondo. Sin carga, cuando el vehículo está en ralentí, ¿cierto? Y entre el ralentí y plena carga hay muchos puntos, ¿cierto?, que son cargas parciales. Y hay otras variables como la temperatura atmosférica, la riqueza de la mezcla, el avance del encendido u otras específicas en función de la aplicación. El motor funciona a plena carga cuando está en su régimen de máxima aceleración. Bueno, ahí lo está diciendo, ¿no? El motor funciona a plena carga cuando está en su régimen de máxima aceleración. En carga parcial, cuando la aceleración es menor que la máxima. Y a ralentí, si el motor no se acelera y está sin carga. Entonces, son los tres conceptos que debemos manejar. Carga es la aceleración. A plena carga, 100% acelerado. El otro concepto, régimen de giro. Son las RPM, la velocidad que está girando el cigüeñal, ¿cierto? Y el concepto del motor de combustión interna alternativo, que hay que clasificar los motores gasolineros y los motores Ford. Dice que la carga se puede expresar en términos absolutos relativos, porque yo lo puedo expresar siempre en función de la carga máxima, como un porcentaje, por ejemplo. Todavía 30% de carga, 40, 50, 70, pero en relación al 100% que es la carga máxima, aceleración total. Entonces la carga se expresa en términos absolutos relativos. En términos absolutos, la curva de la carga según el régimen en el cual es igual a la curva del par motor. En términos relativos, como una proporción de la máxima carga posible en cada régimen. Ahí habla de una proporción. La proporción es un porcentaje. En forma general se puede determinar que las variables ambientales no son específicamente relevantes si las curvas son empleadas para comparar diferentes motores o familias de motores. Ya. Entonces me está diciendo ahí que si yo quiero comparar motores o familias de motores, las condiciones ambientales como la presión, la temperatura, no hay que tomarlas en cuenta básicamente, porque si yo estoy comparando dos motores, los dos motores van a estar sometidos a las mismas condiciones ambientales. Entonces no se considera. Y ahí sale otro concepto que es familia de motores. Nosotros vamos a entender por familia de motores aquellos motores que tienen una fabricación similar. El bloque es el mismo y muchos de los artefactos que componen este motor son iguales. Eso se llama familia de motores, tienen el bloque igual. Y una familia de motores puede tener hay varios motores. Algunos tendrán algunas características, por ejemplo, pueden tener diferentes tipos de pistones o pueden tener elementos periféricos diferentes, pero el corazón del motor, que es el bloque, es el mismo. Entonces, familia de motores, cuando uno habla de eso, tiene que entender que corresponde a motores que se han fabricado bajo las mismas características generales. Y eso es bastante interesante porque hoy día ustedes, no sé, por lo que trabajan un poco mecánica, se dan cuenta que muchas marcas comparten piezas, comparten tipos de motores. Entonces esas son las familias de motores. Y es interesante también porque en nuestro país no fabrica motores, importa. Entonces el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones tiene que homologar los motores que llegan. Homologar, no, el prefijo homo significa igual, tiene que igualar los motores que llegan por lo que ya están registrados y se conocen todas sus características. Entonces ahí es muy válido lo que es familia de motores, porque si trae uno y el importador certifica que corresponde a cierta familia de motores que ya está vigente en el país, puede entrar sin problema, si no, no entra. Hay que hacer toda una serie de pruebas que son caras, difíciles y lentas. Vamos, le voy a hacer algunas preguntas porque ustedes son gente inteligente y capta al tiro. Pregunta. ¿Qué representan las curvas características de un motor? La potencia, el consumo y el par motor. Correcto. Las curvas características representan para diferentes regímenes de giro el comportamiento de la potencia, el torque y el consumo específico de combustible. Esa sería la respuesta correcta. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuál es el significado de la sigla MCIA? Motor
¿Y qué significa alternativo? Se refiere al movimiento del pistón y la biela, ¿cierto? Que tiene un movimiento alternativo sube y baja, porque hay otros motores que tienen un movimiento rotativo. Ya, pero este es un movimiento alternativo. 3. ¿Qué significa el régimen estacionario del motor? La RP. Sí, cuando empieza la RPM, bueno, por ejemplo, lo mantienes en 2000 RPM. Muy bien, entonces se mantiene a una cierta RPM y ahí se hacen todos los estudios. Yo, como dice la compañera, si yo tengo motor y tengo 2000 RPM, estoy en un régimen estacionario. Pero si yo empiezo a variar la RPM, ya no es estacionario. ¿Ya? Después, ¿cuáles son las variables que determinan las condiciones operativas en el régimen estacionario? Eran dos, ¿no? Era el régimen de giro, las RPM y el torque. Solo que la que más. A ver, revisemos acá. Es que no me equivoco. ¿Cuál es la pregunta? El régimen de giro y el grado de carga. Estas dos condiciones operativas se lo pueden tomar a la represión. Decía que ¿cuál es el problema que termina la condición operativa en régimen estacionario? ¿En serio? La carga se presenta en el fondo de en el segundo la curva de carga según el régimen igual a la curva del motor, el régimen operativo. Mira, por otro lado, las variables que determinan la condición operativa del régimen estacionario son generalmente el régimen de giro y el grado de carga del motor. Entonces yo decía el grado de carga del motor, que sería la aceleración, dos cosas, la RPM y el grado de aceleración del motor. Eso determina el régimen estacionario. Vamos a avanzar. ¿Qué otra pregunta hay ahí? Y el concepto de carga del motor. La aceleración a la que está sometido. La aceleración a que está sometido el motor, nosotros lo vamos a entender como carga del motor, ¿ya? 6. ¿Qué significa funcionamiento a plena carga? Una aceleración completa. Aceleración hasta el fondo, plena carga, muy bien. Bien. Décimo. Al tiro nomás. Bueno, para los compañeros que llegaron un poco más tarde, como algunas personas, esta es materia que entra en la prueba. Ya. Yo le voy a mostrar esto, son como 100 láminas, están en su portal, obviamente que no entran las 100 láminas, lo que para acá se va a ver nomás. Y de ahí yo le voy a hacer el resumen de las preguntas, y de ahí las preguntas vamos a hacerlas para la prueba, ¿ya? Así que presten atención a las preguntas que se van a hacer. ¿Qué es lo que dice acá? En definitiva, las curvas características son la descripción del comportamiento del motor y son de utilidad en los casos siguientes. Primero que nada, las curvas características son la descripción del comportamiento del motor. Esto quiere decir que cada motor tiene sus curvas características. Nosotros podríamos decir que es el sello distintivo de cada motor, es el root de cada motor. No hay dos motores que tengan las mismas curvas características. O sea, por ejemplo, un motor de una misma familia sí van a tener unas curvas similares. Pero si tomamos con otro motor en otras condiciones, las curvas cambian. Entonces es como algo que te identifica y te permite sacar mucha información. Vamos a ver más adelante el concepto de elasticidad del motor también. Dice, definitivamente las curvas características son la descripción del comportamiento del motor y son de utilidad en el siguiente caso. Primero, para comparar motores de una misma familia o para comparar distintas familias de motores. Pero claro, en la misma familia yo puedo comparar motores porque, claro, tienen el bloque igual, pero tienen muchas otras piezas diferentes, entonces veamos cómo se comportan. ¿Quién da mayor potencia? ¿Quién da mayor torque? ¿Quién consume menos? ¿Cómo? Y también entre familias de motores. Ya motores diferentes, de fabricación diferente y también lo puedo comparar. Hola, adelante. Para efectuar dimensionado la selección de un motor en función de la aplicación. Esto es importante, mira. ¿Cómo lo entendemos esto? Para efectuar el dimensionado o la selección del motor en función de la aplicación. En función de la aplicación, ¿qué significa esto?
Si usted quiere mayor potencia, o si usted quiere mayor torque, o si usted quiere menor consumo, entonces esa es tu obligación. En función de lo que tú quieres. Yo puedo hacer una modificación, pero no por tú hacer este estilo. Y para conocer las prestaciones en los puntos de mayor exigencia de potencia, par o mínimo consumo. Claro, porque hay personas que quieren un motor que le consuma todo lo menos posible, pero hay otros que no les interesa eso, les interesa que le dé mucha potencia, otro que le dé mucho agarre al suelo, torque. Entonces va a depender de lo que usted quiera. La persona, ¿cierto? Los que vivimos en la ciudad, siempre vamos a querer algo que gaste poco, pero por ejemplo en una industria es relativo, no le interesa mucho el consumo. Entonces lo que produzca, la potencia que genere, acuérdense que la potencia significa el trabajo por unidad de tiempo, ¿sí? Que haga una mayor cantidad de trabajo en menos tiempo. Entonces, dependiendo del usuario, va a ser lo que yo voy a querer de ese motor. Bueno, todas las curvas que nosotros vimos en la gráfica son curvas que se van generando a plena carga. Es decir, que parto del ralentí voy acelerando hasta llegar a la máxima carga del motor y ahí el graficador te permite del dinamómetro te hace las curvas. Entonces, todos son puntos de buen funcionamiento del motor. Pero también hay puntos bajo esas curvas. Es decir, bajo las curvas que te da el dinamómetro. Dice la curva a plena carga, que es la que vimos recién. Esta curva representa los puntos de funcionamiento del motor que proporciona la máxima potencia y el máximo par para cada régimen de giro. Una vez realizada la gráfica, se introduce la curva de consumo mínimo y finalmente las curvas características de los puntos de funcionamiento a carga parcial. Le voy a explicar lo que le estoy diciendo con la mano, me voy a volver un poco. Mira, para que entendamos lo que dice ahí, que es importante que lo entiendan. Dicen que estas curvas que están acá, que te entrega el dinamómetro, son las curvas que se obtienen cuando el motor, ¿cierto?, se trabaja a plena carga. A plena carga es que estoy acá en ralentí y aprieto el acelerador al máximo y me genera estas curvas. ¿Y qué gracia tiene eso? Me dice que para cada régimen de giro, o sea, para 1000 RPM, 2000, 3000, 4000 RPM, estas curvas me representan el máximo torque, la máxima potencia y el mínimo consumo. Es decir, si yo llevo mi vehículo a 2000 RPM, yo sé que el máximo torque y la máxima potencia se van a estar dados en estos puntos que están ahí. Yo haga lo que haga, no voy a poder sacar más potencia ni más torque. Si lo llevo a 4000, el máximo torque que voy a obtener va a ser ese y la máxima potencia va a ser ese. No hay ninguna combinación, ninguna forma que yo pueda generar mayor potencia o mayor torque a esa velocidad. Pero, lo que yo le estaba diciendo, que hay muchos puntos que pueden estar bajo las curvas. Por ejemplo, mi motor puede estar funcionando, yo estoy a 4000 RPM, puede estar funcionando en ese punto para la potencia, por ejemplo. Y un punto más bajo para el torque. O sea, hay muchas posibilidades de que yo lo haga funcionar no al 100% de eficiencia, sino menor. Pero jamás se va a dar de que va a haber un punto encima de otro, porque estas son las curvas límites. Nunca vamos a encontrar una potencia acá ni un torque acá. ¿Se entiende ese concepto? No? Bajo sí, porque estos son los límites máximos para cada régimen de giro. Mira, lo vamos a leer de nuevo porque no entendamos. Mira, acá ya vamos a esta parte. Curvas a plena carga. Esta es la que vimos recién. Estas curvas representan los puntos de funcionamiento del motor que proporcionan la máxima potencia, el máximo consumo y el máximo par para cada régimen de giro.
Ahí está diciendo, ¿cierto? Para cada RP. Una vez realizada la gráfica, se introduce la curva de consumo en esta curva. Hay otras curvas que no se denominan curvas características del motor, se llaman curvas o cargas parciales. Cuando nosotros no aceleramos el motor al máximo, se generan otras curvas que son más para abajo. Pero nunca más adelante. Las curvas también incluyen el límite mínimo de revoluciones por debajo del cual el funcionamiento del motor no resulta regular. ¿Ese mínimo de revoluciones cuál es? Mira, aquí, atención. En algunos casos se hace curva para parcial. Yo decía que están más o sea, con un grado de alimentación o de alimentación inferior al máximo. La curva está incluida en su límite mínimo de revoluciones. ¿Cuál es el límite mínimo de revoluciones? El rally, ¿cierto? Por debajo del cual el funcionamiento del motor resulta irregular. Y un máximo por encima del cual quedaría perjudicada la operación de los órganos mecánicos, que todos los extremos determinan el campo de utilización del motor. Es decir, hay dos límites, el rally y la aceleración máxima que puedo dar. Más allá, si me paso donde está el tacómetro con rojo y todo, estoy dañando. Bueno, aquí en esta gráfica se hace una descripción de cómo se comportan las curvas. Dice la curva potencia que es una proyección casi constante. Una proyección casi constante quiere decir que es una línea recta que va creciendo en forma constante. Después tiene la curvatura. Hasta un valor determinado que indica el régimen de potencia máxima. Luego decrece rápidamente hasta el límite máximo de utilización. Esta descripción que está acá, ¿a qué motor pertenece? Otro. Al otro, ¿cierto? Al bencinero. Lo que llegaron un poquito más tarde no escucharon esa explicación, pero en la curva característica del motor, el otro, la curva de potencia sube, llega a un punto máximo y decrece. En el diésel solamente sube, nunca decrece, hasta un punto de corte, de corte de la inyección, que está dado por el fabricante. Pero nunca decrece. Eso es solo potencia. La curva de potencia, sí, solamente la curva de Porque no potencia. es que siguen los dos más. Sí, se mantiene muy similar. Luego decrece el exceso de potencia más allá de dicho valor es debido a la disminución del rendimiento volumétrico del motor. ¿Saben cuál es el rendimiento volumétrico del motor, chiquillos? Llenado de El llenado del cilindro. Claro, porque si a mí me dicen que el cilindro tiene una capacidad de 500 centímetros cúbicos, cada cilindro, de 4 cilindros, motor de 2000 centímetros cúbicos, 2 litros, cuando se produce la aspiración, nunca se llenan los 500, llega un poquito menos, 480, 470. ¿Por qué? Porque llegan gases residuales de la combustión anterior, porque el aire puede estar con una temperatura muy alta que hace bajar su densidad, entonces entra menos cantidad de aire que la que queremos. Y hay otras causales, ductos obstruidos, filtros tapados, qué sé yo. Profe, ¿y eso pasa incluso cuando es con turbo el vehículo? No, solamente aspiración normal. Cuando es con turbo, no se llena 100%, se llena con 120%. Esto es que no, sobrealimentado. Está muy comprimido el interior de la admisión. La presión normal no está comprimida la admisión, se empieza a comprimir en la carrera de compresión. Pero que sea turbo, igual tiene la disminución del rendimiento volumétrico. No. ¿O no? No, es que no le afecta. En el turbo. Que supera el 100%. Entonces, Por eso los diésel. Se puede trasladar en altura y todo, porque, o sea, los vehículos que tienen turbo, que puede ser independientemente gasolinero o petrolero. Dice que ya cuanto menos curvatura tiene un trozo de línea comprendente el límite mínimo de utilización y el régimen de potencia máxima, tanto más elástico es el funcionamiento del motor. Bueno, el concepto de elasticidad lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la elasticidad es la capacidad de un motor de sobreponerse a una caída súbita de RPM. Por ejemplo, yo voy manejando mi vehículo, voy a 100 kilómetros de la carretera y de repente se me atraviesa algo, una liebre, que no hay liebre,
supongamos que estamos en un perro de este Un guarén. Un guarén, ya. Y yo, ¿qué es lo que hago? Suelto el acelerador, ¿cierto? Y piso el freno. Y se produce en el tacómetro, voy, no sé, para 2500, me baja a 1000, 1500, 1300. Ya, pasó y yo vuelvo a acelerar y el motor empieza a levantar nuevamente. Mientras más rápido levante y llega a la velocidad que yo venía, es más elástico. Entonces, ese es el concepto de elasticidad, la capacidad que tiene el motor de reponerse de una caída abrupta de su régimen de giro, de su revolución. Entonces, ese es el concepto de elasticidad y vamos a ver una formulita, cómo se calcula en qué grado de elasticidad está cada motor. A lo que llegaron más atrasados les cuento que lo que yo les estoy pasando es transportar. Es lo que diríamos por características. Dice que la curva del par motor tiene un trazado más llano, o sea, más cercano a lo plano. La curva de potencia es muy paradita, tiene un pendiente muy fuerte, pero la curva del par motor es más suave. Un trazado mucho más llano que la de la potencia, también crece al aumentar la revolución del motor, pero su proyección es mucho menor. Además, el punto de par máximo corresponde a un régimen de rotación muy inferior al de potencia máxima. Siempre eso, donde se produce el mayor torque, la RPM es más baja que en el punto de régimen donde se produce la máxima potencia. La máxima potencia yo tengo que seguir acelerando para lograr la máxima potencia. Pero el torque, y esto se refiere, mira, le voy a, bueno, ustedes lo saben, pero igual no están. Nosotros estamos niveles de la potencia, es simplemente el producto del torque con la velocidad de giro. ¿Ya? Eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si aumenta el torque, quiere decir que la velocidad de giro baja para que se mantenga la constante. Porque siempre la potencia es más constante. Por eso, si yo quiero mucho torque, tengo que bajar la velocidad de giro. Por eso el torque, el máximo torque, se produce a menos RPM. ¿Ya? Creo que está ahí. Curva de potencia igual a una carga. La figura 1, figura que viene más adelante, muestra de forma genérica las características de máximo potencia y máximo par. En función del régimen de giro que ya sabemos que son las RPM. La potencia tiene pendiente positiva respecto al régimen de giro, que significa que a medida que aumenta el régimen de giro, crece la pendiente de la curva de la potencia. Y hay una fórmula que no vamos a entrar en fórmulas de gasto, pero son fórmulas que hemos ocupado ya. Y los reglajes del motor empiezan a hacerse importantes en el motor cuando el motor va subiendo su régimen de giro. Los reglajes del motor son tres, ¿cierto? El reglaje de la distribución, el reglaje de válvula y el del encendido. ¿Cuál es qué significan los reglajes? Es decir, por ejemplo, la distribución, sabemos que la distribución es la forma como se sincronizan la apertura de válvulas con los movimientos del pistón, ¿cierto? La de válvulas es como tiene que verse justo en un momento dado y cerrarse en otro momento. Estas son las características que tiene. Y del encendido, en el caso del ¿cómo se llama? Del salto de chip. Bueno, los relajes motores empiezan a fallar en alta RPM. Por ejemplo, en válvulas se produce un cruce de válvulas. Es tan rápido lo que va pasando que en algún instante ambas válvulas quedan abiertas. Esto se llama el traslape de válvulas. Y es un relaje. Es decir, eso tiene dos miradas. El traslape de válvula, algunos fabricantes lo hacen intencionalmente para mejorar la eficiencia. Pero esta es todo el tour, no es llegar y usar las válvulas.
Pero si no está ese estudio y esto pasa por el exceso de RPM, perdemos potencia. La distribución también se genera una pequeña, muy pequeña falta de sincronización entre la apertura de las válvulas y la vuelta del celular. Y el encendido de la chispa. La chispa puede llegar, imagínense que usted sabe cómo se calcula la veces que salta una chispa dentro del motor. El RPM vive por 120. Un motor que está girando no sé, a 3000 RPM, lo subimos por 120, no sé cuánto, da como 20 chispas por 20 chispas por segundo, o sea, una locura. Entonces, claro que se pueden producir diferencias muy grandes. Entonces, ¿por qué hablamos de los reglajes del motor? Porque esto se influye directamente en el torque. Porque el torque llega, sube y después empieza a bajar. Ya no tengo tanto torque, justamente porque los reglajes del motor impiden de que exista más torque, es la limitante. Entonces tenemos dos limitantes. La potencia, ¿quién limita la potencia? Y el torque. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién limita? ¿Quién limita? La potencia, ya lo vimos adelante, ya se olvidaron. ¿Quién la limita? ¿Se acuerdan que hablamos del rendimiento volumétrico? El rendimiento volumétrico limita la potencia, entonces esto es el rendimiento volumétrico. ¿Y quién limita el torque? Los reglajes del motor. Pregunta por favor. Vamos a ver si ¿no? Si ustedes quieren hacer un aporte, alguna cosa interesante, por favor. ¿Qué más tenemos acá? Más interesante. Y pasamos a las preguntas. Preguntas. A ver. ¿Cuál es la utilidad o aplicación de las curvas características del motor? Bueno, se puede ver a qué revoluciones produce el torque máximo. No. Sí, también, pero no es lo fundamental. Recuerda, chiquillos, que hablamos de las curvas características que realmente se ocupa para comparar motores o familias de motores. ¿Te acuerdas, no? No tengo buena memoria porque lo digo yo. La segunda dice de qué límite se clasifican las curvas características de un motor. Ralenti y carga plena, eso. Y claro, Plena carga. y máxima carga. Correcto. Entonces, entre ralenti y plena carga son los límites en que se clasifican. Antes de ralenti no se puede porque el motor no va a funcionar bien, va a estar los saltos y que funciona. Y después de plena carga es peligroso para el motor que todos empiezan a sufrir las 3. ¿Cuándo y por qué empieza a decrecer la curva de potencia de un motor? ¿Cuándo? A plena carga y por los reglajes. No, por el rendimiento volumétrico. Pero mira, potencia y rendimiento volumétrico. ¿Cierto? Porque mientras más rápido, menos capacidad tiene el motor de llenando el cilindro adecuadamente. Entonces aumenta, ¿cierto? O mejor dicho, disminuye la eficiencia volumétrica. Profe, entonces en un motor diésel el limitante de la potencia sería el corte de inyección, no el rendimiento volumétrico. Corte de inyección. Claro, pero es que ahí no tiene, No hay limitante de potencia. empieza a crecer. Esta pregunta solamente vale Solo para otro. el dinero, Sí. el otro. La 4.
¿Cómo se relaciona la elasticidad del motor con la curva de potencia? Bueno, eso no lo saben ustedes, pues vamos más adelante, pero ya les expliqué lo que es la elasticidad, ¿cierto? La Que es la capacidad que tiene un motor de reponerse. de una caída busca de régimen de giro. Y como es, esa pregunta de ella estaba más adelante. 5. Desde el punto de vista de la elasticidad, ¿por qué el régimen de máximo motor? Tampoco no hemos hecho de eso. ¿Y cuál es el ciclo termodinámico del motor? Es lo que tenemos que muy adelante. ¿Cuál es el ciclo termodinámico del motor? Aspiración, compresión. ¿Eso? Aspiración, compresión, los No, papeles. aspiración no. El termodinámico no se considera la aspiración. Es la compresión, Ujú. la combustión, el trabajo y el escape, que es diferente al ciclo del motor, que son 4, que son aspiración, compresión, expansión y escape. Pero el ciclo termodinámico no es parecido. Parte de la compresión. Claro, porque toma como un proceso la combustión. Ujú. El curso manejo es El padinique. no fue para atrás. Dice, curva característica plena carga de los MEP, motor encendido provocado, esto provocado por una chispa. Y los MEC, motor encendido por compresión, es el diésel. Aquí está la curva, nunca decrece, una caída línea que corta, que es el corte de inyección. Ahí falta la curva de consumo específico, pero ahí está la curva del torque o par y la curva de potencia. Ahí hay una diferencia notable entre ambas curvas características, ¿no? Una diferencia abismal. El gasolinero que es el primero y el segundo que es el diésel. Como se puede observar, el diésel no decrece, sigue creciendo su curva, pero no tiene esa caída que tiene el gasolinero. ¿En qué lámina vamos? Vamos a la 20. Yo tengo 93 láminas. Yo no voy a pasar a 93. Porque me aburro. Pero vamos a pasar, yo creo que entre esta clase y la próxima clase, unas 50 láminas. Y de ahí yo le voy a hacer el resumen de todas las preguntas. Y de ahí va a salir parte importante de la comunidad. Así que pongan atención. ¿No se te pregunta nomás entonces? ¿Ah? ¿No se te pregunta nomás? No, esa le pregunta y vamos a hacer un ejercicio. Un solo ejercicio. Sí. ¿Qué es lo que dice acá? Elevado régimen de giro. ¿Qué es un régimen de giro? Revolución. Las revoluciones, ¿cierto? La tendencia cambia y la curva de potencia alcanza un máximo determinado régimen de giro. Dicha condición de funcionamiento de máxima potencia del motor, en términos absolutos, y el régimen al que tiene lugar se denomina régimen de máxima potencia. Estamos como repitiendo lo mismo. La existencia del máximo se puede especificar de nuevo con la ayuda de la ecuación matemáticamente tiene un respaldo. A ver, con la ayuda de la ecuación. Al elevado régimen de giro, el trabajo indicado y con él el par empieza a disminuir. Este comportamiento tiene entre otras cosas que los reglajes del motor, el torque, tiene que ver con los reglajes. Pero el motor ha de tener un grado de desajuste, puesto que no es posible su optimización exacta para cualquier condición de funcionamiento. Claro, uno podría decir, no, es difícil porque siempre va a estar sincronizado, porque hay una cadena o hay se produce un grado pequeño, ínfimo, pero a esas velocidades, ¿cierto? Y por la vez que se repiten los ciclos sí importa, sí, se genera menos potencia que la debería generarse en el torque. Entonces, el motor ya no está funcionando óptimamente. Creo que consulta. ¿Y por qué las motos trabajan a más revoluciones? ¿Cuál? ¿Las motos trabajan a más revoluciones?
tiene una carrera más. Porque la moto, a ti no te interesa el torque, a ti te interesa la velocidad. Y potencia es torque por velocidad. Entonces la velocidad la queda para arriba, el torque va para abajo. Pero la potencia es la misma. Y trabajas a alta velocidad, la moto tan rápida, pero tú necesitas que tú no quieres una moto para un vehículo, no puedes. Entonces, por eso digo, depende de la aplicación, tú vas a querer mayor torque, mayor potencia, o que sea más económico, pero va a depender de lo que tú quieras, o de la aplicación que tengas. Por otro lado, dice Alejandro, en el giro las pérdidas mecánicas son cada vez más mayores. La potencia de pérdida mecánica por fricción y accionamiento de auxiliares dependen del fracción de giro y del trabajo de bombeo, que es cada vez mayor. Ambos efectos, pérdida de trabajo cuando se ajuste los reglajes y el aumento de las pérdidas mecánicas, es que las pérdidas empiezan a dominar frente al régimen de giro porque se produce un máximo de trabajo. Entonces aquí me habla de las pérdidas mecánicas. Dice por fricción, ¿cierto? El roce que era entre el cilindro, entre los anillos y el cilindro, y entre los metales de bajada, con el cigüeñal, todos son fricciones que se van produciendo, y mientras más rápido sea la fricción, más o más. El trabajo de bombeo. El trabajo de bombeo del motor tiene dos bombeos. Uno que es la aspiración y otro que es la expulsión, actúa como una bomba. Por eso se trabaja y dice que es el trabajo de bombeo del motor. Entonces el motor para aspirar necesita mejor potencia, porque no entra solo, no produce el vacío al interior del cilindro. Y para botar los gases de escape también tiene que hacer un trabajo de expulsión. Entonces eso se llama el bombeo del motor. Te voy a preguntar, ¿qué cosa es el bombeo del motor? Es el trabajo de admisión y el trabajo de expulsión. Actúa como una bomba, nosotros estamos bomba. Ya, ok. ¿Qué más? Dice, se concluye que la curva de potencia termina en el régimen de giro de corte de la inyección. Bueno, esto es del hierro, ¿no? Esto está medio mezclado, hay que entender eso. A partir de que por criterio de diseño, por criterio del fabricante, se esfuerza que no tenga lugar el proceso de combustión, a fin de evitar regímenes de giro excesivamente elevados. Eso es válido solamente para el ciclo diésel, motores petroleros, ¿ya? En algunos tipos de motores, especialmente los MEC, motores encendidos por compresión, que son los diésel, lentos, de dos tiempos, la curva de potencia no presenta un máximo, dependiente del resultado, sino que la máxima potencia se obtiene al máximo régimen. Esto es debido a que el corte de la inyección tiene lugar a un régimen menor que aquel en que se obtendría el máximo de la curva de potencia. O sea, pues se corta un poco antes, ¿cierto? El motor de los tiempos, no sé si ustedes le ha tocado ver motores de los tiempos, se ocupan todavía, sobre todo en los compresores de la minería. Los compresores, por ejemplo, de los Mazda, los Ingersoll Rand, la mayoría son motores de dos tiempos. El motor de dos tiempos tiene una característica que tú lo puedes funcionar por un lado o lo puedes funcionar por otro. Cuando tú le decís. Y estos no tienen el sistema de válvulas, sino que tienen un sistema de lumbrera que te hace los cuatro tiempos. Donde está la inyección del combustible y la otra lumbrera para sacar fuera. La definición que ya le dije recién, una formulilla que no va a pasar por lo tanto es esto está hablando de la curva de torque, ¿no? La curva de Debye. La forma de la curva se puede explicar comprendiendo la influencia del llenado del motor, ¿cierto? Porque el paro torque tiene que ver con los reglajes que se están produciendo y eso
se van generando a medida que el motor va aumentando su presión. De forma resumida, partiendo del máximo pasa a régimen creciente, los reglajes extendidos y distribuciones están cada vez menos ajustados. De la misma forma, partiendo del punto de lo máximo en dirección a régimen decreciente, llega un momento en que los reglajes vuelven a estar desajustados, que generalmente las series mecánicas de reflexión y bombeo hacen que la curva de par decrezca cada vez de forma más pronunciada. Eso creo que ya lo vimos. Es importante recordar que las curvas de máximo par y máximo potencia representan en conjunto dos puntos en los que el motor funciona a plena carga en cada régimen elegido. Eso de su parte lo entiendan, ¿no? Dice, es importante recordar que las curvas de máximo par y máximo potencia representan el conjunto de puntos que el motor funciona a plena carga en cada régimen elegido. En cada régimen elegido. Es decir, para cada régimen elegido, para 2000, 3000, 4000, yo tengo plena carga, puntos de plena carga. Y esos puntos, si yo lo uso, me genera una curva de plena carga. Y dice, pero sin embargo, es decir, los puntos de presión del motor por encima de dichas curvas no son posibles. ¿Recuerda que hemos visto algo? Que se podía funcionar sobre las curvas? No hay forma en que yo obtenga una potencia mayor que la que está graficada. Pero sí puedo obtener potencias menores para las mismas RPM, para el mismo régimen elegido. ¿Se entiende? Se lo dibujo. Ya. Lo que está diciendo ahí es muy sencillo. Si yo tengo, por ejemplo, una potencia, y yo tiro una línea ahí, cuando tengo, no sé, 2500 RPM, ese es mi régimen elegido. Este es mi punto a plena carga cuando yo tengo 2500 RPM, considerando que 2500 es mi plena carga. Jamás en la vida yo voy a poder funcionar ahí, o ahí, o ahí, o ahí, jamás. Pero sí más abajo. Sí, no plena carga, para cargas parciales. Pero también manteniendo los 2500 RPM. Lo han hecho ustedes en los vehículos, ¿no? Cuando, por ejemplo, van acelerando, dicen, no, pero, por ejemplo, yo lo hago, después que aprendí esta cuestión. Yo sé que si yo mantengo, el motor de mi camioneta funciona muy bien y económicamente como a los 2500 RPM. Entonces yo a la velocidad que vaya, el vehículo, porque la velocidad que uno va es diferente a la RPM. Porque la RPM es las vueltas del cigüeñal. Y la velocidad que tú das es la que te entrega la caja, que son dos cosas diferentes. Entonces siempre trato a cualquier velocidad que yo vaya a tratar que mi tacómetro vaya a 2500 RPM. Porque yo sé que mi consumo es mínimo. ¿Entiendes? ¿Ustedes lo han hecho? Sí. La mayoría de la gente lo hace, porque mantener siempre la RPM como constante. Porque si tú varías mucho tu RPM, el consumo se te dispara. En carretera. Y lo que yo le decía antes, ¿no? Una decisión también muy importante. Asimismo, conviene destacar algunos aspectos en relación con las curvas de potencia máxima por máxima. Por un lado, se debe recordar que la curva de potencia proporciona una magnitud, la potencia, que prácticamente se conserva desde que se genera en el cilindro, se genera en el motor, hasta que se consume en el punto de demanda de la rueda, por ejemplo. Es decir, si yo produje 100 kilowatts, van a llegar casi 100, no llegan nunca por los roces internos, pero llegan un poquito menos. 100 van a llegar 98 en la rueda. Eso hay que tenerlo claro. O sea, la potencia se mantiene. La que no se mantiene el torque, porque el torque yo no puedo variar la caja de cambio. Se conserva desde que se genera en el motor hasta que se consume el punto de demanda. Y es comparable para cualquier tipo de motor con independencia del régimen de giro de trabajo. Se mantiene. Efectivamente, dice, hay pequeñas pérdidas de potencia en el engranaje y el proceso mecánico. La conservación de la potencia en el tren de transmisión de su generación en el motor hasta el punto de demanda hace que esta curva sea especialmente relevante a la hora de seleccionar el motor, puesto que este debe satisfacer la potencia deseada para la aplicación.
Es decir, si yo voy a seleccionar un motor, tengo que fijarme en la potencia, no en el torque. No en el torque, porque el torque se puede cambiar en la caja de cambio, pero la potencia no. La potencia no. El par o torque, por contrario, es una magnitud que puede variarse en el tren de transmisión, por lo que ha de observarse teniendo en cuenta la velocidad de giro a la que va asociada. La magnitud observada, por lo tanto, no es tan significativa en su valor cuantitativo como la potencia, pues el valor del par en el punto de demanda puede ser mayor o menor que el par o torque. ¿Entiendes? El motor te produce un torque, pero ese torque que se va por el eje pasa a la caja y yo, colgando primera, colgando quinta, yo puedo variar, bajarlo, subirlo. Entonces, al final no es un buen indicador. Sin embargo, aunque cuantitativamente no proporciona información tan valiosa como la potencia, la forma de la curva de par es de gran interés cualitativo. No cuantitativo, cualitativo. Cuantitativo es algo numérico, cualitativo es esto que me da más fuerza, las ruedas, que es parejo. Estas son cualidades. La curva de par da información muy clara de cuál es la zona donde el motor proporciona buenas prestaciones, o al contrario, los regímenes en los que las pérdidas dominan a los reglajes no son idóneos. Por la misma razón, la curva de par permite definir el concepto de elasticidad que indica la tendencia del motor a hacer una buena respuesta ante variaciones de demanda ajena al propio control del motor. Y es un desarrollo aproximadamente inverso de la curva de pares de la curva de consumo específico. Claro, si ustedes se fijan en la curva, yo tengo que la curva de pares es una cosa así, ¿no? Y la curva de consumo específico es como la pantalla. Es lo que se está diciendo. Dice un desarrollo aproximadamente inverso hacia la curva de pares que desde la curva de consumo específico. Al aumentar las revoluciones del motor, dicha curva decrece con lentitud desde el régimen de utilización mínima hasta un cierto límite que corresponde al punto de consumo mínimo. En general, este límite está comprendido entre el intervalo que separa el régimen de par máximo a la potencia máxima. La curva vuelve luego a subir gradualmente hasta el valor de utilización máxima del motor. Quiere decir que el punto, lo voy a editar de nuevo, que el punto de consumo mínimo siempre va a estar comprendido entre el punto de máximo torque y el punto de máxima potencia. En esta zona de eficiencia del motor, por ahí está el consumo mínimo de combustible, entre los dos máximos. Ya chicos, no lo borro más y me contestan esta pregunta nomás y... ¿Por qué a elevado régimen de giro el par motor empieza a decrecer? Por el reglaje. Por los reglajes, ¿cierto? Y por las pérdidas mecánicas. ¿Y cuáles son las pérdidas mecánicas? El roce. La fricción, el roce, también los periféricos, la energía que está con los periféricos. Es decir, más me gasta la bomba de agua porque está trabajando. El aire acondicionado. Todos los periféricos que van en el motor. Ahí está, pues, ¿cuáles son las pérdidas mecánicas? ¿Qué más? ¿Cuál es la pérdida mecánica teníamos? Aparte de la fricción. Los trabajos que tiene que hacer. ¿Cómo? Los trabajos que tiene que hacer. Los trabajos que tienen que hacer el motor, ¿no? La pérdida de calor también, ¿no? De energía. Lo que pasa es que el motor, mientras más rápido o más amplio la aceleración, más prestación tiene que dar a su periférico para que funcione, o a su elemento interno, por ejemplo, la bomba de aceite, la bomba de agua, el alternador. Todo se está pidiendo también que le entregue más trabajo para poder funcionar, porque lo que se está trabajando en un alto régimen, entonces también es un pérdida mecánica, se va a potencia, se va a todo allá. ¿Ya? Son las pérdidas mecánicas. Y los reglajes que como que eran tres. ¿Te acuerdas cuáles eran los reglajes? Distribución, Válvula, válvula de distribución y encendido.
Tercera pregunta, ¿qué relación existe entre el par motor y la presión media efectiva? Eso tampoco lo han visto ustedes, pero lo vamos a ver más la próxima clase. En todo caso existe una relación directa. ¿Ya? Mientras mayor es la presión que se genera al interior del cilindro, mayor es el par o toque que podemos generar. Cuatro, ¿qué representa los diferentes regímenes de motor comprendidos entre el torque máximo y potencia máxima desde el punto de vista de la carga del motor? La zona de eficiencia. Ok, muy bien. Es la zona de eficiencia. Está entre el torque máximo y la potencia máxima. Siempre el torque está antes que el torque máximo que la potencia máxima. Siempre el torque se produce a menos RPM y cuando se produce la potencia máxima. 5. Considerando la potencia del par, ¿cuál es más representativa en el funcionamiento operativo de un motor? La potencia, ¿cierto? Explique. Porque la potencia al salir del motor no se degrada, llega casi igual al punto de consumo, a la rueda, al coplón que no está conectando con el electro, o sea, no tiene pérdida. Mientras que el torque, ¿cierto? En todo el sistema de transmisión puede ir variando un poco. La 6. ¿Cuál es el parámetro que incide más en el desarrollo de la curva de consumo? El torque. No. Mira, esta es la curva de consumo. Empieza con un alto consumo en ralentí y cuando está en la aceleración máxima en ralentí, también sube mucho el consumo. Pero hay un punto está más bajo, entonces el que incide, ¿cierto?, es el régimen incide. El régimen incide en el rendimiento o el consumo específico de combustible. ¿A qué hora tenía esta clase? ¿Lo primero? ¿Lo primero? ¿Puedo poner la mía más? Uno de 15 minutos más, porque no creo que... Porque yo sé que tú estás durmiendo. Avanzamos. Sí. Y aquí vamos a ver lo que es el coeficiente de elasticidad. Esto es interesante, ¿cierto? El coeficiente de elasticidad me dice cuán capaz es un motor de recuperarse de caídas bruscas de régimen energético. Dice la elasticidad es la capacidad de respuesta ante los cambios de carga. La elasticidad es mayor cuando el régimen de par máximo es bajo, lo que indica que la capacidad de recuperación es buena desde bajas revoluciones. Así, un motor elástico se recuperará con facilidad de una caída de revoluciones sin tener que cambiar de velocidad, ya que al disminuir el régimen aumenta el par. El coeficiente de elasticidad relaciona el par máximo, la potencia máxima y el régimen de cierre se sostiene. Y aquí está bien. Hay una formulita para eso. La elasticidad dice que es R1 al cuadrado dividido por una multiplicación de R2 y R3, donde dice la ecuación que determina el índice de coeficiente de elasticidad de un motor está basada en tres indicadores: régimen de potencia máxima, R1, el régimen de par máximo, R2, régimen donde el motor da la misma cantidad de par motor que en potencia máxima, pero antes del régimen del par máximo, R3. En caso del par máximo permanezca constante, en un intervalo del régimen se debe tomar como R2 el régimen más bajo de este intervalo. Mira, vamos a hacer un calculito acá. ¿Dónde era la calculera que teníamos acá? Más abajo, ¿no? Calculemos acá la elasticidad de este motor. Mira. Pongo una reacción joven. Aquí está la potencia máxima, y yo bajo, tengo R1. R1 es igual a 6000.
potencia máxima, bajo, y tengo, ¿cuánto trae? 2400. 4400, R2. 4400. Y después tengo R3. Dice que R3 se da cuando la potencia es máxima, bajo, corto a la curva del torque y me voy derechito acá y bajo ahí y tengo como 2100 más o menos, ¿no? Sí. 2200 R2 como de 2200. Listo, con eso ahora ya saco la elasticidad. Me dice que la elasticidad es igual a R1 al cuadrado dividido por R2 multiplicado por R3. Entonces, 6000 al cuadrado, 6000 al cuadrado dividido por R2, 4400 por 2200. 3,89. ¿Cuánto queda? 3,89. 3,89. Eso es mi elasticidad, gracias. 3,89. Veamos qué significa 3,89. Volvemos. Esto no va a estar, ¿no? Entonces, si yo me digo acá, menor que 3, 4, 5, mayor que 5, está, ¿cierto? Por acá. Entonces, un motor poco elástico, motor normal. Podríamos decir casi un motor normal porque se aproxima más al 4, ¿no? 389 que me dijo su compañero. Esa es la forma como se calcula la elasticidad del motor. Motor poco elástico, si es menor que 3, entre 4 y 5, motor normal, y superior a 5, motor muy elástico. ¿Y qué significan esos números? ¿Ah? ¿Qué significan? O sea, sé que el índice de elasticidad, pero ¿qué? No, no es límite de elasticidad, índice de elasticidad. Sí, pues, índice. Eso, pues. Pero ¿qué? ¿Cómo se usa? ¿Para qué sirve? Entonces, dividiendo eso te da esos valores especiales. Sí, pues. Sí, no, pero se usa para saber si el motor es elástico o no es elástico. Si el motor es elástico, que tiene ese motor tiene buena capacidad de recuperarse la caída brusca de RPM. Y si es poco elástico, le va a costar mucho recuperarse. Entonces, mira, veamos la lámina anterior. Los números son como una especie de clasificación. Mira, dice, Una clasificación. la elasticidad es la capacidad de respuesta ante los cambios de carga. La elasticidad es mayor cuando el régimen de par máximo es bajo, lo que indica que la capacidad de recuperación es buena desde bajas revoluciones. Así, un motor elástico se recuperará con facilidad de una caída de revoluciones. De una caída. Por ejemplo, tú vas a 2000 RPM, le sacaste el pila accesorio a 1000 RPM. ¿Cómo se recupera volver a los 2000? ¿Es fácil recuperarse? Sí. Entonces el motor elástico. Le cuesta recuperarse, empieza a tiritar o hacer cualquier cosa, motor poco elástico. ¿Entendieron la fórmula? Todo es fácil en la vida, chicos, cuando uno tiene ganas. No, hay una cosa que me ha costado a mí, pero bueno. Hasta ahora no sé qué. Mira, yo no estudié la mecánica, yo soy ingeniero mecánico, pero circular. Es decir, lo mío es calcular un carbón, un puente, eso que estudié. Después estudié ingeniería civil industrial, menos. Pero uno se mete porque va aprendiendo cosas. Entonces, ustedes cuando salgan su ingeniero van a poder trabajar en cualquier ámbito que tienen las ganas de aprender, de meterse en el tema, porque todas las cosas se van a aprender. Profe, ¿de qué universidad salió usted? ¿Ah? ¿De qué universidad salió? Yo salí de una universidad que no sé si Chile, como ingeniero mecánico, se llama la Universidad Técnica del Estado, que después se transformó en doctor. Esa es la ingeniero mecánico, y como ingeniero industrial acá de la doctora. Cuando yo salí de ingeniero mecánico, nunca había nacido yo salí y dije,
y 84. ¿Se pidió algún ramo, no? Yo no fui un buen alumno, un alumno ahí del montón, pero saqué mi carrera en 35 años, tío. La carrera dura 4 años, no dura un año. Pero desde que yo trabajaba en el también. Sí. No, yo no fui un alumno tío, no, que le estaría mintiendo. Y me costaba mucho. De hecho, cuando yo la primera jugada me sacaba por 1 y 2. Sí, y la mayoría de los alumnos de los compañeros sacaban esa nota. Porque el nivel era tan diferente entre el liceo y la universidad técnica que estaba en la universidad estaba. Y después, como al segundo semestre, ya como que me saben. Y me sacan en ese tiempo los profesores no le podían enseñar a los profesores eran catedráticos, y ellos pasaban su materia, con suerte te saludaban y se iban. Y después había un alumno encajado, de años superiores, que eran los ayudantes. Entonces uno iba a la ayudantía, y ahí la clase se dividía en explicar lo que había hecho el profesor. Y a veces uno captaba y eso. Ese es el sistema que había. El catedrático, el profesor era un yo, no podía explicar con eso. Ese era el sistema que había. Bueno, aquí explica lo que es coeficiente de resistencia, y lo mismo como lo mencionaste, tiene que la curva de resistencia sea muy plana, tanto a bajo régimen como a alto régimen líquido. Lo que se logra por medio de la optimización de los en función del régimen líquido, como de distribución variable, y de proporción de distintos sistemas de sobrealimentación que intervienen a distintos regímenes líquidos. Gracias a ello se consigue prolongar la zona de funcionamiento elástico. O sea, todo lo adicional, ¿cierto? Como la sobrealimentación del motor, como el control de los reglajes, permite que tú controles mejor tu motor, que te puedas regular mejor tu motor simple, convencional. Eso es lo que está diciendo en esta manera. Profe, una consulta. Si, claro, un motor no muy elástico tiene como, da como tirones. Y realmente, claro, cuando después de recuperar se empieza a acreditar, incluso se puede parar, porque no tiene esa capacidad de reacción. Pero ocurre un poco de motores demasiado elásticos. No, O sea, tiene una muy buena recuperación de. muy buena preparación. Son motores optimizados, porque ahí te está diciendo en la lámina anterior, que cuando tú eres capaz de optimizar los variables, dice, mira, dice, lo que se logra por medio de la optimización de los reglajes en función del régimen líquido, como la distribución variable y de proporción de distintos sistemas de sobrealimentación que intervienen en distintos regímenes líquidos. Gracias a ello se consigue prolongar la zona de funcionamiento elástico del motor. O sea, mientras más elástico, mejor el motor. Menos sufre, porque si empieza a tirizar, todos los elementos del motor están sufriendo. Eso le está costando la vida. Profe, por ejemplo, lo que determina el torque de un motor, o sea, de un vehículo, es la caja, ¿cierto? Claro. La relación de engranaje. Sí. Y eso es porque transforma la velocidad del motor en energía mecánica. Pero ahora el motor tiene su reglaje, que es lo que lo limita, el motor alternativo. Y si es un motor rotativo, que las RPM son infinitas, solamente está limitado, pero llegan hasta 22.000, el torque también sería diferente la curvatura, ¿no? Es que lo que pasa es que independiente del tipo de motor que tú quieras analizar, la potencia se expresa por el diseño. La potencia es la multiplicación del torque por la velocidad. Entonces, en un motor que tenga altas revoluciones, 2000 revoluciones, tanto, tiene un torque de ciclo. Imagínate, toda la potencia se va
a elevar o a borrar. Recuerda que cuando apagan de potencia, por definición es torque, por velocidad, si tú elevas mucho esto, obviamente que el rendimiento es alto. Estos motores no tienen potencia alta, tienen una potencia normal, pero no alta. Porque esto que es una constante, que se recuerda que hicimos que eso se mantenía constante, no variaba. Entonces, bueno, para mantenerlo constante, si una de las unidades sube, la otra tiene que ser más alta, para mantener que la multiplicación tiene el mismo número. Entonces, independientemente si sea un motor rotativo, un motor multiinterno, un motor a vapor, lo que sea, siempre tiene que pensar que la potencia va en función de estos dos elementos. Potencia es la capacidad de realizar trabajo por medio, en función de la fuerza que se está generando, la fuerza que permite hacer la rotación y la velocidad que está. Es bastante simple, no hay que complicar por eso. Esa es la mía, está medio complicada por qué, ¿verdad? Yo, a mí me parece entender la cosa, está medio compleja. Mire, vamos a pasar a esto. Chicos, calculen ahí la elasticidad. ¿Vale? Háganse eso. Están delgados. Ve el baño bien. ¿Qué? ¿Copiar? ¿Copiar? ¿Copiar qué? ¿Qué cosa? Hoy día hablé con el Franco, el Martín todavía no le paga. Sí, pero Frank ya está haciendo el trabajo de este fin de semana, o sea, vamos a hacer la hora. Y ahí... Pero lo mismo sabéis que si no dile que a fin de lo apenas pueden. No, pero el Martín dijo que le va a pasar 30 por la base. Así que, bueno. Pero acepto todo. Sí, 30 por la base o 20 en cash rate. Si yo le pasé 28 por la mía. Igual está bien. Si al final uno quiere... Te había dicho que salía de R3, hermano, era desde el punto máximo hasta llega el torque. Y después el torque te iba a ir para el lado. Es como donde, creo que es donde se cruzan, Donde se hermano. cruzan, Donde se cruzan. Sería 3500 Pero ahí era sumar o multiplicarlo. multiplicarlo. R1 Multiplicado por que... R2 por 3. Sí, R2 por o R3. sea, tengo entendido que por ejemplo 6000, ponerle 6200, Yo le puse 6.300. ya 6300 al cuadrado, Sí. partido por R2 que sería 4.100. sí, por 4100 multiplicado por el 3.500. sí, 3500. Ahí. Así lo entendí yo, no sé si estará bien. No sé, yo lo entendí por si no me acordaba si se multiplicaba o sumaba. No se multiplicó. Entonces, Yo le puse 6.250 porque no hay llegar me salió 2,736. O sea que es malo. Un Vaya, punto vaya, no elástico. vaya. me da 2,72. Pero lo multiplico. Ah, tiene la misma que yo. Ah, no, la tuya es más. ¿Qué tiene? Panel solar. ¿Qué tiene la biblioteca? A ver si. ¿Cuánto le dio la elasticidad, chiquillo? Profe, R2 se multiplicaba por R3. Claro. Ah, entonces a mí me dio 2,76. R1 al cuadrado. Hoy podría sacarlo el equilibrio. ¿A todos le dio el mismo valor que le convenía? Es que algunos Sí, pusieron yo como lo así. y yo lo saqué por 6.250. Yo le puse 2,6.3. Ah, sí, 6250 como más. Es que está como a la mitad. Hagámoslo, a ver. R1, potencia máxima, bajamos y llegamos a 6250. sería 6.250, ¿no? 6.250.
por 2000. Sí. Y el R3 es la potencia máxima corta a la curva de torque y se va hasta que la corta nuevamente hacia el otro lado. Por ahí. Ok. Eso entonces nos equivocamos. Y ahí estamos, y tenemos como 2500 por lo menos. ¿Cómo se saca? Sí, ¿Cómo era el R3? El R3 se saca de sigue la potencia máxima, corta la línea de torque y la corta ahí, vea esa altura de esa línea. Se despeja allá al otro lado. Hasta chocar con la línea. No me ahí está. Y eso es 2500. 2500. Por 2500. Entonces ahí nos equivocamos. ¿Y cuánto le da ahí entonces? 3,8. 3,81. Pareció que sacamos nada, ¿no? Y 3,81 dijimos que era un motor Normal. 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 Pero muchos estamos en la saca. Ya chiquillos, me aburrí. Y ustedes también están aburridos de que hasta que lleguemos hoy día, ya, puedo salir. Bueno, me quieren ver. ¿Vinieron las clases ayer? ¿Del Roberto? Sí. No, no llegué. ¿Y tú? ¿Ya hay que avanzar? ¿Te vamos a mostrar el PPT? Tengo una duda. ¿La prueba es escrita o no? Sí. Ya un compañero me Pero es para la próxima semana, ¿o no? No, Sí. la van a cambiar. ¿Lo va a cambiar? Para la próxima. Ah, mejor una semana. Porque faltaba todavía que explique si ese día No, recién ahí estaba ya pasó empezando. poquito. Ya pasó. Orlando Castillo, Pero se explica. En el celular ahora. No. Alexander Serra, Néstor Sellado, Presente. David García.